cosa en la que concuerdan tanto quienes apoyan el apruebo como el rechazo es en la importancia del sistema político. El consenso, tanto en el mundo académico como en los pasillos del poder, es que el sistema político es el corazón de una constitución. Pero este debate, de lo que también se ha llamado la sala de máquinas de la Constitución, ha sido también uno de los más difíciles de seguir para quienes no somos especialistas en estas materias. Conceptos como presidencialismo atenuado, bicameralismo asimétrico o leyes de concurrencia presidencial son cosas que no manejamos la mayoría de los chilenos. Pero cómo se organiza el poder político es donde se juega el bienestar mismo de una sociedad, de todos los que compartimos un mismo techo y que tenemos que organizarnos para ver quién y cómo tomas las decisiones por todos. Por eso es importante entender cuáles son los cambios que propone la nueva Constitución para el poder del presidente, su relación con el poder legislativo, cómo se hace para que se aprueben leyes a través de las cuales se gobierna un país y quién, en definitiva, nos permiten avanzar o no. Es decir, sin una sala de máquinas que funcione, la aplicación real, por ejemplo, de los derechos sociales o de una reforma al sistema de pensiones pueden quedar solo en el papel. Y este manejo debiera ser lo más democrático posible, siendo la expresión de las mayorías que ganaron una determinada elección, pero también haciendo parte de las minorías que comparten un determinado territorio. De acuerdo a varios expertos, Chile tiene ya hace varios años un problema político. La fragmentación de los partidos en el Congreso ha hecho cada vez más difícil llegar a acuerdos y los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, independiente del signo ideológico, son permanentes. A todos los presidentes les ha costado llevar adelante sus programas debido a este sistema trabado. Entonces uno se podría preguntar, ¿para qué votamos entonces si las propuestas de los que ganaron no se pueden hacer realidad, atacando el valor mismo de la democracia? ¿Ayuda a mejorar la gobernabilidad el nuevo texto constitucional? ¿Se progresa en la forma de conducir al país al terminar con la hiperpresidencialismo del que hemos tenido hasta ahora, como señalan otros expertos? Esta y otras preguntas intentaremos responder esta noche, pero también hablaremos de la actualidad, porque no podemos evitar contar que hoy avanzaron las reformas propuestas por los partidos oficialistas por el apruebo, y justamente no hubo tanto consenso, justamente donde no hubo tanto consenso fue en lo que vamos a hablar hoy día, el sistema político. Así que comenzamos de inmediato con nuestro primer panel y tenemos de vuelta en nuestro set a nuestros abogados constitucionalistas que nos han acompañado durante todo este, ya 14 programas llevamos, abogados. ¿Cómo están? Francisco Zúñiga, Sebastián Soto, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Bueno, partamos al tiro, aprovechemos los minutos que tenemos. ¿Cómo se define y cuáles son las novedades de la propuesta política en la nueva Constitución? Pancho. La propuesta de nueva Constitución opta por un presidencialismo recargado. No es el fin del hiperpresidencialismo, es un presidencialismo fuerte. Pero le cambiaste el nombre al tiro. Es un presidencialismo fuerte en que lo novedoso es un poder legislativo de estructura bicameral asimétrica. ¿Está usted de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo en que sea un presidencialismo fuerte por algunas razones. En primer lugar, el presidente pierde poder frente al Congreso en, por ejemplo, el manejo de la billetera fiscal, es decir, quién distribuye recursos públicos, urgencias y vetos y otros temas más. Pero sí Francisco puede tener razón en un punto, que ha sido muy criticado, y es la reelección inmediata. Ese es, a mi juicio, un gran error de la propuesta. ¿Por qué? Porque abre las puertas a un eventual populismo, que es lo que ocurre en las reelecciones inmediatas. Miremos en Latinoamérica, donde es por la vía de la reelección inmediata donde el autoritarismo se ha colado en una serie de países. Y por eso es que yo creo que tal vez Francisco está viendo ese punto, pero no hay que dejar de ver cuánto poder pierde el presidente también respecto al Congreso. ¿Estás viendo ese punto, Francisco? Sí, efectivamente, y creo que uno de los aspectos valiosos del acuerdo suscrito hoy día por los partidos oficialistas es precisamente poner fin a la posibilidad de la reelección presidencial inmediata o consecutiva. Ahora, Sebastián, ¿en dónde dices tú que el poder del presidente se atenúa? Además de lo que acabas de decir. Por ejemplo, en el manejo de la billetera fiscal. Eso es la vieja regla de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esta es una regla que nace en la Constitución del 25, luego el 43 y el 70. Un gobierno radical, un gobierno demócrata cristiano crece. ¿Y por qué? Porque eran reacciones que el Poder Ejecutivo y la clase política en general tomaban para disciplinar a los parlamentarios que tenían un gran incentivo en gastar
el dinero de todos en iniciativas muy pequeñas. La Convención elimina la iniciativa exclusiva del presidente de la República y crea unas leyes de concurrencia, que es una fórmula que a mi juicio permite en alguna medida una cierta institucionalización de la extorsión, es decir, los parlamentarios extorsionan por un tiempo al gobierno para que patrocine sus iniciativas de gasto. Y eso creo... ¿Cómo sería esa extorsión? Para que la gente lo entienda así con pera y manzana, porque esto es difícil Por de ejemplo, entender. presentan un proyecto de ley que implica un gasto... Porque, a ver, hasta ahora lo puede presentar solo el presidente todo lo que haga gastar de la billetera fiscal. El gasto público hoy día solo gira el presidente de la República porque es una materia de iniciativa exclusiva. Ya, y ahora, con la nueva Constitución, la propuesta es que también lo puedan presentar los parlamentarios. Así es, y puede tramitarse e incluso aprobarse en la primera comisión por los parlamentarios sin el patrocinio del presidente. Eso, creo yo, cambia en alguna medida la cultura política nacional, que durante mucho tiempo comprendió, a veces sin respetarlo, pero en general había un cierto acuerdo de que la billetera fiscal la manejaba el presidente de la República y los ministros con el Congreso. Obviamente tenía que pedir autorización, está la ley de presupuesto, pero finalmente la iniciativa la tenía el presidente de la República. Eso cambió. Yo tengo una discrepancia con Sebastián porque creo que su análisis es meramente formal. La práctica político-parlamentaria, la relación del Congreso con el gobierno en los últimos 20 años ha estado marcado por una lógica de negociación. Y los parlamentarios, finalmente, en la lógica de negociación van obteniendo, ¿no?, espacios de decisión que son propios del Ejecutivo. Bien o mal, eso ha sido así. Yo creo que el desafío del presidencialismo es tener gobernabilidad democrática y eficiencia de las administraciones públicas. Y creo que ese desafío es muy relevante porque la nueva Constitución define una manera de relación del Estado con la economía y la sociedad distinta, que es el Estado social y democrático de derecho, que es un Estado que desafía al sistema político, al gobierno, a las administraciones públicas y al poder legislativo, a un conjunto de bienes y servicios públicos, a una actividad desplegada en procura de las necesidades colectivas que requiere de mucha eficiencia en la toma de decisiones. Ya, o sea, ¿tú no crees que podría haber proyectos de ley que son súper populares entre la gente que podrían, porque como las leyes de concurrencia requieren en algún minuto del proceso el patrocinio del presidente y supuestamente, supongamos que el presidente no quiere dar ese patrocinio porque es un gasto enorme para el Estado, los parlamentarios no podrían obligarlo? Podrían seguir adelante, efectivamente. Pero el presidente se sentía tentado, claro, todos quieren por eso ganar. la solución a este problema no es acrecentar el espacio de decisión del presidente, sino generar mecanismos de coalición que le den respaldo al presidente de la República en el poder legislativo. Ya, pero tú, un como abogado respaldo sólido, constitucionalista, estable. ¿está bien que que se le haya compartido el poder de hacer leyes que irroguen gasto público Es que al eso Parlamento? ya está compartido. La famosa práctica del patrocinio que viene consignada en el texto de nueva Constitución es una práctica que ya existe. Ya. Oye, una cosa importante que hay que decir también, que es verdad que el presidente en teoría pudiera decir, oye, esto no lo voy a patrocinar, pero hay otra institución que se ha eliminado, que es el control preventivo del Tribunal Constitucional en materia de procedimiento, no el control sustantivo, que es lo que ha generado una serie de discusiones, pero si es que se cumplen las reglas del procedimiento, mañana ¿quién lo va a definir? Hoy día eso lo arbitra un órgano externo que se llama Tribunal Constitucional. Claro, el presidente puede ir y decir, oiga, esta ley no le corresponde a Esto ellos. es de iniciativa exclusiva, esto es de ley de concurrencia, y mañana eso lo define la mayoría. Por lo tanto, la regla es de muy difícil exigibilidad para los parlamentarios. Por eso creo que además habría que volver a instalar el control preventivo, al menos del procedimiento. De todas maneras, para los retiros del 10%, ¿algo de esto funcionó? Pues, Nada, pues. Pero Esa no es la podemos demostración construir una de que regla. de que esta es una cuestión que no puede ser analizada solo formalmente. O al Tiene menos que ser... deberíamos relegitimarlo. Si lo que debió haber hecho la Convención es intentar relegitimar una regla dañada. Avancemos para el veto. El veto presidencial era una herramienta que tenía el presidente en la Constitución del 80. ¿Cómo queda ahora? Queda reforzado. Queda reforzado porque hoy día el veto legislativo es solo parcial. En la propuesta de nueva Constitución es parcial y total. Ya, Sebastián es así, no. En primer lugar, el veto nace en la Constitución del 33 y el veto que tenemos hoy día nosotros es de 1893. Es decir, Constitución del 25, Constitución de 1980. ¿Pero qué cambia ahora? Y hoy día hay veto total. Hay veto total y parcial. Lo único que cambia es que para imponerse la voluntad del Congreso
En el veto parcial solo se requiere mayoría, por lo tanto el veto parcial es de coordinación, va a haber una negociación. La única vez que el veto opera como veto, es decir, el presidente dice esto no se puede tramitar, es en los vetos totales, donde la insistencia es de 3/5 o 4/7. Por lo tanto, ahí se requiere, para que la gente lo entienda, que el Congreso insista con un quórum alto y si no alcanza ese quórum, gana el presidente. Ya. En el veto total. Pero volvemos al problema de fondo. Expliquemos qué es el veto, que el veto lo utiliza el presidente para qué. El veto es la conformidad o disconformidad, Sí. en este caso la disconformidad parcial o total con el texto de los proyectos de ley despachados por el Poder Legislativo. Entonces al presidente no le gusta, lo puede vetar, supuestamente. Exactamente. Y resulta ser de que con esta distinción entre veto parcial y veto total se produce un problema, y es que como la regla de insistencia es más exigente, el resorte del presidente va a ser recurrir siempre al veto total. Entonces, aquí vuelvo al punto. Aquí la solución del presidencialismo no es dotar de más poder formal al presidente, sino de dotarlo de respaldo coalicional, que tenga un bloque de partidos políticos que le dé sostén a ese Que gobierno. a Francisco no le gusta el sistema político que está en este borrador. A mí tampoco me gusta, quizás no por las mismas Por distintas razones, veo. No, yo creo que ese problema no es una discusión teórica de cuál es el mejor régimen político. La opción legítima de la convención es el régimen presidencialista. Y yo suscribo esa. Y por tanto, me parece que es una respuesta cómo? posible. Para que esta respuesta posible funcione, se requiere introducir algunos correctivos. ¿Cómo conversa eso con el bicameralismo asimétrico? Que también explíquenlo, por favor, porque nadie entiende qué es eso. No, eso es muy simple de explicar. El bicameralismo asimétrico significa que las ramas del Poder Legislativo tienen roles político-institucionales distintos. No significa que una Cámara sea más importante que la otra. Pero si hay una Cámara que claramente tiene menos atribuciones, pues. Yo lo explicaría distinto. Tal vez durante 200 años el bicameralismo, el Senado y la Cámara tuvieron que aprobar el mismo proyecto de ley para que este fuera ley. A partir de este texto... ¿Por qué se tenía que hacer así? ¿Por qué tenía que ser dos cámaras que hicieran lo mismo pega? Son históricas. Es histórico Ya. y además porque representan, al menos en teoría, a distintas personas, porque la Cámara es una representación poblacional, es decir, de acuerdo al número de personas, y el Senado siempre ha sido de acuerdo a los territorios, regional y... Yo discrepo de ese punto de vista. El Senado, durante buena parte de nuestra historia republicana, fue una Cámara oligárquica, una Cámara de representación de ciertas minorías. De hecho, durante mucho tiempo, la elección de los senadores era en una circunscripción nacional e indirecta. Ya. Eran senadores de la República en rigor. Esto cambia en el siglo XX, y la Cámara y el Senado eran cámaras idénticas en sus roles legislativos. Eso cambia en este proyecto de nueva Constitución y cambia en el sentido correcto. En la medida en que la nueva Constitución establece un Estado regional con descentralización política y administrativa, la Cámara Alta, la Cámara de las Regiones, pasa a ser una Cámara de representación territorial de las regiones. Incluso más, es una previsión en orden a que los representantes regionales dan cuenta ante las asambleas regionales de su función. Ya. ¿Y por de su qué rol. se habla entonces de un Congreso de diputadas y diputados todopoderoso? Ese es un error, nuevamente. El Congreso de las Diputadas y Diputados, en rigor, es la Cámara de Representación Popular. Y ese diseño... Pero donde todas las leyes van a empezar y terminar ahora. Es perfectamente coherente. Esto de sostener que una Cámara es más importante que la otra, la verdad es que es una visión, a mi juicio, errada. Sebastián, Porque después de las dificultades que hubo en el seno de la Comisión de Sistema Político para arbitrar una decisión final, la verdad es que el reparto de poderes entre ambas ramas del Poder Legislativo quedó muy equilibrado. Bueno, yo discrepo de eso, pero la gran razón por la que se habla de bicameralismo asimétrico es porque en ciertas hipótesis la Cámara se impone al Senado, se puede imponer al Senado. Es verdad que al inicio eran más hipótesis, hacia el final son menos, pero en definitiva la Cámara es la que tiene la voluntad en muchos temas y es la que deciden finalmente. Y no es como ha sido en 200 años, en donde ambas cámaras deben coordinarse y ponerse de acuerdo. Y déjame agregar una cosa más, Mónica. Es importante que la gente se dé cuenta de qué estamos afectando. Y yo invito a las personas a reflexionar
qué representante en la historia de Chile los motiva. Y estoy seguro que esa persona ha pasado por el Senado. No es exclusivamente el Senado una cámara oligárquica. No, fue Elías el siglo XIX. Laferte no fue un senador que representara una oligarquía. Entonces el Senado es hoy día una cámara deliberativa que aporta. Ahora, Ya. las cámaras del ¿Es Congreso verdad Nacional... que solo existe en Camerún, como dicen? ¿Alguien encontró un Es verdad, antecedente? Porque yo no pude. El convencional Arbó, el convencional Chaín ha insistido que un sistema de bicameralismo asimétrico con presidencialismo atenuado solo existe en Camerún. Yo no soy un experto en el sistema de Camerún, pero lo que sí sé es que al menos para nuestra tradición eso no existe. Ya. Y también, otra pregunta cortita. ¿Es verdad que hay una cláusula Parisi? Podríamos llamarla cláusula Parisi en el sentido de que si quieres ser candidato presidencial tienes que estar en territorio. Mónica, yo quiero precisar, esto de Camerún es una cosa bien absurda, porque al final de cuentas lo que uno tiene que evaluar es la propuesta de nueva constitución y el reparto de roles que las ramas del Poder Legislativo tienen. No si se asemejan o no a otro sistema político en un país de África o de cualquier otro continente. Y en cuanto a tu pregunta, la de la cláusula Parisi, efectivamente hay un requisito para acceder al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República, que consiste en haber residido en el país con anterioridad a la candidatura. Muy bien. Muchas gracias, queridos abogados. Como ven, hay siempre dos interpretaciones para el texto, pero que hemos querido representar a los dos de la parte más técnica, que nos explicaron bien lo que salía en la propuesta convencional. Muchas gracias, que estén bien, buenas noches.